Bien, y ahora vamos a hablar de un caso y de una enfermedad, un padecimiento que se puede, bueno, sí, se puede confundir con respecto a los síntomas que podamos tener. ¿Y saben quién confesó hace algunos días que tenía esta enfermedad y que la padece? Hola. Y aquí estamos con el doctor Eric Molina. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo el están? padecimiento ¿Cómo están todos? O la enfermedad de Lyme. Cuénteme un poquito de qué se trata, doctor. Bueno, la enfermedad de Lyme es una enfermedad causada por un gran negativo, que es una bacteria, una espiroqueta, que es transmitida por una garrapata, la garrapata de patas negras, que transmite esa bacteria que se llama Borrelia. Es una bacteria típica de las regiones más hacia el norte, sobre todo de la región noreste de Estados Unidos y la suroeste de Estados Unidos, hacia esos lados de las costas y la región europea. Hay ciertas regiones de Europa que es endémico, cerca del 4% de la población. Y se ha asociado mucho, o se le llama la garrapata del venado o venado cola blanca. Porque también tal. El venado... esas garrapatas, eso es lo que le iba a preguntar. Las garrapatas, ¿esas son las que podríamos encontrar en nuestros perros, por ejemplo, o son otro tipo de garrapatas? Son otro tipo de garrapatas y en realidad, por ejemplo, el caso que tenemos reportado aquí en Costa Rica fue de un extranjero que trajo venados a su finca en la península de Nicoya y un empleado de la finca talando un árbol contrajo la enfermedad. Pero para que esta enfermedad se pueda desarrollar, la garrapata tiene que estar entre 36 y 48 horas pegada al cuerpo. Al cuerpo, exactamente, para poder inocular la bacteria, la Borrelia, que va a pasar a sangre y nos va a dar una enfermedad en 3 fases. Esta primera fase, que se llama eritema migrans, que ese eritema migratorio tiene una característica. Ustedes lo ven que es muy similar a un tiro al blanco. Cuando uno ve estas lesiones... A ver, pruebe, Doc, a ver si pinta. A ver si pinta de nuevo. Veámoslo a ver. ¿La pegué? La pegó, ¿ok? Sí. Ok. Son como lesiones en tiro al blanco. Esas lesiones son migratorias inicialmente. O sea, esto es lo que vamos a ver. O sea, la garrapata después de esa cantidad de horas en nuestro cuerpo. 3 a 10 días. Es lo primero que veríamos. Inclusive hasta 21 días después de la inoculación podemos ver este eritema, que es un eritema migratorio. Este eritema migratorio, como se determina, digamos, aquí, esto es el brazo, es la pierna, ¿verdad? ¿Se va a manifestar en dónde? ¿Puede ser en cualquier parte del cuerpo o solo en extremidades? Generalmente es en las piernas, porque la gente tiende a hacer montañismo, tiende a ir de picnic a estos parques nacionales, sobre todo en Estados Unidos y en estas regiones. Entonces, pues tienden a sentarse en el césped, tienden a recostarse. Entonces, generalmente, esa garrapata vamos a tenerla en la región posterior de las rodillas, entre los glúteos, vamos a verla en la región del abdomen o en la espalda. Y, pues sí, de 3 a 21 días vamos a tener esta primera lesión que se llama eritema migrans, que es una lesión en tiro al blanco causado por esa bacteria que se llama la Borrelia. La Borrelia. Ahora, después, digamos, de esta manifestación, ¿este sería lo único que viéramos o vamos a tener otros síntomas? Nos vamos a agregar a esto, como cualquier otra enfermedad crónica, también fatiga, fiebre, mal estado general. Pero esta enfermedad, si no se trata a tiempo, vamos a devolvernos acá, vamos a llegar a otra de las fases, que es la fase temprana, que ya es la fase tenemos la segunda fase, que es la fase de diseminación, y la fase de enfermedad de Lyme crónica, que esa ya es en años. Vamos a tener esos síntomas tempranos como son la fiebre, como lo dijimos acá, vamos a tener escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, ganglios inflamados y salpullidos. Pero tal vez la parte más importante y de donde viene el nombre de esta enfermedad es que en Connecticut, en un pueblito que se llama Lyme, en 1975 por eso el nombre, comenzaron a ver un montón de chiquillos con una artritis reumatoidea juvenil. Pero esa artritis reumatoidea juvenil, que se caracterizaba en ese momento por la artritis confundida, presentaba estas manifestaciones en piel y presentaba los salpullidos. Entonces comenzaron a hacer esa relación con la garrapata, con nuestra amiga, y se diagnostica la enfermedad de Lyme. Pero ya desde 1880 hay escritos donde hay relación de esta enfermedad como tal.
Así que no es algo nuevo. Es una enfermedad que ya desde 1880 hay descripciones en los libros y desde 1975 se describe ya los casos asociados a el pueblo de Lyme y a estos niños. Ahora, doctor, a ver, si repasamos los síntomas, son síntomas que eventualmente podríamos confundirlos con un montón de padecimientos diferentes. Y me imagino que por eso también el comentario de Talía, que costó mucho diagnosticarlo. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo sería el proceso? Porque, vea, o sea, a ver, podría tener todo esto, pero nunca pensar en Lyme. Si ustedes, vamos a ver, ¿cómo hago para borrar absolutamente todo? ¿Cómo era el borrador? Yo soy creo. Chapa. Ajá, esos creo que son los borradores. Ese no era el borrador. Bueno, si ustedes... A ver, chicos, help. Ajá. ¿Cuál es el borrador? Machito, venga. Venga. Venga, y así me enseña de una. ¿Cuál era? ¿Ese? Eso hice. Ok. Ah, no le digo. Perfecto. Ok, si ustedes ven este tipo de lesión, muy bien, que es una lesión en tiro al blanco, es la lesión típica de la enfermedad de Lyme. ¿Ok? Esto nos va a permitir en un estadio tanto temprano de diseminación de la bacteria como en la parte de diseminación generalizada observar este eritema. Y este eritema nos permite muchísimas veces hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Igual, como siempre lo he dicho acá, el 70% de los diagnósticos se hacen en el escritorio, con una muy buena historia clínica. Un paciente que estuvo en parques en estas regiones del noroeste o el suroeste de Estados Unidos, que comienza con estas lesiones que migran, que tienden a migrar, son alternantes, que asocia fiebre, que asocia escalofríos y asocia dolores musculares y articulares. Podríamos hacer el diagnóstico de enfermedad de Lyme únicamente con el, ¿cómo se llama? La parte clínica. Pero también podemos hacer Western blot por Borrelia, podemos hacer ELISA por Borrelia, PCR por Borrelia, anticuerpos contra enfermedad de Lyme, y eso nos permite facilitar el diagnóstico. O sea, con examen de sangre. Sí. ¿Cuál es el problema? Que en etapas muy tempranas la formación de anticuerpos es muy lenta. Entonces, esta formación de anticuerpos no lo va a registrar, de ahí lo difícil del diagnóstico. Claro. Entonces, si en etapas tempranas viene, el médico efectivamente piensa en esta enfermedad, sobre todo en Estados Unidos, donde es tan frecuente, entonces va a mandar los anticuerpos y si los manda muy tempranamente salieron negativos. O sea, ¿como en cuántos días podríamos estar Podríamos teniendo un pensar examen? de 21 a 28 días después para poder tener anticuerpos. Exacto. Ajá. Y entonces pasamos a una etapa crónica de la enfermedad. En esa etapa crónica es donde tenemos el problema con esta cantante. ¿Por qué? Porque asocia fatiga, muy parecido a lo que presentan los pacientes con fibromialgia, dolores inespecíficos, puede producir polineuropatías, puede darnos encefalitis, inflamación del cerebro. Ajá. Y la otra cosa que nos puede dar es una pseudoparálisis facial porque produce debilidad de los músculos faciales y entonces tiene caída. A propósito, las imágenes que estamos viendo es Talía, ¿verdad? Cuando ella le está diciendo a la hermana lo mal que se siente. Ajá. O sea, ella lo que decía en ese audio era: hermana, estoy arrastrándome, no me puedo ni siquiera levantar, me siento pésima. O sea, esa fatiga. Es un síndrome muy similar al síndrome de fatiga crónica asociado con una verdadera artritis y mucho dolor de cabeza, mucha alteración con mucha astenia, dificultad para moverse, cansancio, pérdida del apetito, pero sobre todo la afección que se nos da a nivel nervioso. Ajá. Con las polineuropatías o las poliradiculopatías y la inflamación cerebral, pero una de las causas principales y de las que le tenemos que poner cuidado, porque ya en Costa Rica hemos tenido casos de Lyme, sobre todo por la importación, por traer animalitos de estos de otros países, ¿verdad? Es la carditis producida por la enfermedad de Lyme. ¿La qué, perdón? La carditis, que es la inflamación del corazón provocándonos un bloqueo a nivel del corazón, y ese bloqueo a nivel del corazón puede llegar a ser mortal y puede ser que el paciente se nos fallezca por un diagnóstico tardío.
Ahora, usted dijo algo de que esto se convierte en crónico, o sea que digamos que Thalía, que ya está diagnosticada, ¿Es crónica? O sea, ya de aquí hasta su último día va a padecer y va a tener que tratarse de Lyme. Es crónico y es muchísimo más difícil y muchas veces no existe una cura. El tratamiento son los antibióticos, por ejemplo, varían desde la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, a amoxicilina, que es un antibiótico de device que se consigue fácilmente, ¿verdad? Sí. Y ese se da 500 miligramos cada 8 horas por 14 a 21 días. De aquí lo importante es que el tratamiento dura entre 2 y 4 semanas de tratamiento. No es un tratamiento ni de 5 ni de 7 días. ¿Ok? Es un tratamiento entre 14... De antibiótico. De antibiótico. Uy, qué largo. A 28 días. Y estamos hablando de que el medicamento de elección en este caso es la doxiciclina, pero también podríamos utilizar amoxicilina, eritromicina, claritromicina o inclusive la ceftriaxona, que ya son las cefalosporina de tercera generación, que nos funciona bien en estos casos. El problema es qué tan avanzado está y qué daño ha causado, porque el daño es irreversible. Bueno, entonces a diagnosticar con prontitud y a buscar ayuda si algún síntoma le puede parecer similar. Aquí lo importante es saber que no es una enfermedad propia de nuestro país, es una enfermedad más hacia las regiones nórdicas, hacia la parte norte. Y pues si quieren saber un poquito más de esto, pues los invito a que le den like a mi página, Dr. Eric Molina en Facebook. Ahí y ahí lo van a tenido encontrar en la información. Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto y estamos para servirles y igual. Que pase un feliz fin de semana. Igual. Muchas gracias. Gracias.